Me van a ver con otra ropa del video que sigue porque me olvidé de ponerlos en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a hablar sobre Daniel Rojo, el autor de este libro, Confesiones de un Gángster. Es una persona que de muy joven empezó a robarle a los padres, empezó a robarle a sus compañeros, empezó a tener una vida llena de lujos gracias a que robaba a los demás, y así fue como empezó a robar bancos, a matar gente. Así que de esto se trata el video de hoy, y también vamos a hablar sobre cómo es posible que los psicópatas, los asesinos, los delincuentes como este tipo se vuelven atractivos para todos nosotros, que de delincuentes que son pasan a ser como referentes, como superhéroes. Y vamos a ver también si tiene que ver mucho cómo el cine y las series los muestran. Bienvenidos. Este es Daniel Rojo, que fue, como les decía, guardaespaldas de Messi, un tipo muy alto de casi 2 metros. Acá lo vemos con Messi, lo vemos con Calamaro y lo vemos con Mascherano, una persona que ha escrito 9 novelas, una persona muy conocida, una persona que tiene muchísima historia para contar y muchísimas enseñanzas, que me encantaría hablar de este tema con ustedes porque qué interesante que se volvió tan conocido esta persona con respecto a cómo pasar de ser un delincuente a un superhéroe para mucha gente que lo admira por cómo es. Así que Daniel Rojo, más conocido como Daniel Rojo, o por su apodo de juventud, el millonario, que claro, imagínate, empezaste a robar bancos y demás, en algún momento tenías que ser millonario. Es una figura muy particular en España que pasó de ser uno de los atracadores de banco más famosos de los años 80 y 90 a convertirse en autor, actor y conferencista. Vamos a leer directamente el paso criminal de este personaje. Es un personaje, la verdad. Durante su etapa activa se estima que atracó o robó más de 500 bancos, especializándose en un estilo de robo sofisticado, sin violencia excesiva y con una planificación detallada. Logró amasar grandes fortunas, de ahí el apodo El Millonario, pero también pasó cerca de 15 años en prisión. 15 años en prisión es una guasada. A finales de los años 90 decidió cambiar de vida. Tras cumplir su última condena y rehabilitarse de sus adicciones, comenzó a trabajar con el sector de la seguridad privada, pero desde otro lado. Guardaespaldas de estrellas. Su redención lo llevó a proteger a figuras de primer nivel. Fue el jefe de seguridad de artistas como Loquillo, Bunbury, Rosario Flores, Andrés Calamaro, incluso acompañó a Lionel Messi en sus primeros años en el Barcelona. Su faceta mediática y literaria, donde se convirtió en un personaje público muy querido por su carisma y su honestidad al hablar de sus errores. Ha publicado varios libros sobre su vida, como Confesiones de un Gángster de Barcelona, que es este, y ha participado en series de televisión y películas, por ejemplo en Anacleto, Agente Secreto. Hoy en día es un conferencista que utiliza su experiencia de vida para dar charlas sobre superación y reinserción, demostrando que es posible cambiar el rumbo incluso después de un pasado muy oscuro. La fascinación por figuras como Daniel Rojo o Roberto Puig es un fenómeno psicológico y social complejo, aunque operan en extremos opuestos, uno redimido y carismático, el otro en un psicópata clínico. Ambos generan una atracción que la sociología suele llamar la romantización del fuera de la ley. Aquí te detallo las razones por las que resultan atractivas para el público. El arquetipo del rebelde, desde Robin Hood hasta Billy the Kid, la cultura humana tiene una debilidad por quienes desafían el sistema. Estos personajes representan la ruptura total con las normas que el resto de la sociedad acata. Y acá es muy interesante entender el arquetipo del rebelde, porque se dice que las personas que demuestran su verdadera personalidad o su rebeldía son personas que las puedes percibir más atractivas de una persona común. Y está bueno porque en la psicología de esto vamos a hablar de gustos sexuales heterosexuales, en donde la mujer por lo general le parece más atractivo a alguien rebelde, a alguien fuera del sistema, le parece más divertido, así que vamos bien por ahí. La libertad extrema, el criminal actúa sin jefes, sin horarios y sin leyes, lo que proyecta una fantasía de libertad absoluta en personas que viven vidas rutinarias. Exactamente, eso es lo que me fascinaba a mí de este tipo. Yo que vivo una vida súper rutinaria, o no tan rutinaria, también hago lo que quiero en el horario que quiero y me gusta, pero bueno, claramente estos tipos de personas, imagínate, escribir 700 páginas contando lo que hiciste en tu vida, es porque tuviste mucho, hiciste un montón, que no solamente eso, sino que creaste más libros contando más y más historias, así que imagínate que no me va a volver fascinado de este libro si tuvo una vida llena de emociones. Con Daniel Rojo, este tipo, el atractivo viene de la narrativa
perspectiva del héroe caído que se levanta. Nos gusta creer en la capacidad humana de cambiar, su carisma, su capacidad para contar historias y su éxito como guardaespaldas de estrellas le dan un aura de experto en la vida que sobrevivió al infierno. A ver, acá hay algo que si quieren ver, si les interesa conocer más sobre la vida de Daniel Rojo, yo me vi casi todos los videos que encontré de YouTube, de sus podcasts y demás, donde él contaba que desgraciadamente, gracias a esta vida que tuvo muchísimas enfermedades venéreas, que actualmente tiene HIV y tiene hepatitis, por tener en cuenta 2 enfermedades únicamente que yo me acuerdo, pero que ha sobrevivido a pesar de haber pasado muchísimas cosas, de haberse drogado con muchísimos químicos. El tipo sigue vivo, sigue cuerdo, tiene hijos, tiene esposa. Entonces es increíble lo que habla sobre esto de que experto en la vida que sobrevivió al infierno, ¿sí? Es más, creo que Daniel Rojo tiene un libro que se llama, a ver, acá está, hay un libro que se llama, acá está, Sobreviviendo a la Modelo. La Modelo es una de las cárceles más peligrosas que existían en Barcelona y él estuvo preso en esa cárcel durante muchísimo tiempo. También estuvo preso en Colombia. Poder y la dominación. El criminal ejerce un poder de vida o muerte, algo que genera una mezcla de miedo y admiración constante. Ibristofilia es el nombre técnico para la atracción, escuchen, es el nombre técnico para la atracción sexual o romántica hacia personas que han cometido crímenes atroces. Se cree que tiene raíces evolutivas relacionadas con la percepción de macho alfa, que es lo que yo les decía antes de empezar a leer, ¿no? De que esa típica, o de esa palabra que se ha vuelto, o de esa frase que se ha vuelto muy cliché en estos años, lo de macho alfa, ¿no? Que el macho alfa es realmente atractivo para las otras personas. Y acá estamos viendo que también, obviamente, funciona así. O la creencia de que uno puede ser la persona que tome a la vez. El consumo cultural entre cine y serie. La ficción suele suavizar las aristas más crudas de la realidad. Películas como El Ángel o series sobre gángster utilizan una fotografía impecable, música envolvente, guiones que humanizan al delincuente. Claro, hay muchos documentales de asesinos y demás que se critican, que lo hacen ver como un héroe al macho alfa, digamos, al rebelde, al asesino. Entonces eso se critica, pero es entendible que están utilizando la fotografía impecable, músicas, guiones, y lo terminan haciendo más humano al delincuente, ¿no? Entonces genera en eso esa atracción en nosotros que vemos esas series y todo eso. Esto hace que el espectador empatice con el protagonista, olvidando a veces el dolor real de las víctimas. A ver, dice, no se los ve como superhéroes en el sentido moral, sino como figuras mitológicas modernas. Representan la sombra de la sociedad, aquello que todos sabemos que existe, pero que pocos se atreven a explorar fuera de la pantalla o del libro. Qué locura, qué locura. Cada vez que me siento a ver estos documentales y este tipo de cosas, la verdad que me cromo, como se dice, tratando de entender cómo es la psicología de esta gente. Yo, desgraciadamente, no pude estudiar psicología por cuestiones personales, pero me hubiera encantado mucho poder estudiar psicología, poder entender, a menos, aunque sea mi mente, pero he sabido que es muy complejo. Entender la mente humana es realmente, podemos llegar hasta cierto punto y no mucho más.